La palabra esta semana la podemos encontrar en el libro de Juan 15, del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. El título de esta semana de la Escuela de Evangelismo es El entrenamiento de discípulos y el fruto, el equipo de evangelismo. Si ustedes reciben correctamente el entrenamiento de discípulos, les aparecerá el fruto. En el horario de Dios, si estamos enraizando y recibiendo el entrenamiento de discípulos, es el fruto de ese entrenamiento el que aparece en nuestra vida. En otras palabras, se formará el equipo de evangelismo que puede salvar una región. Centrado en ustedes, Dios les dará el encuentro con las personas a las que formar equipo para salvar esa región y desde esa región también salvar las 237 naciones. El domingo pasado, el equipo de evangelismo estuvimos en Austin, en Texas. Fuimos invitados a una iglesia hispana, también estadounidense, porque es una iglesia, la verdad, que hablan los dos idiomas perfectamente. Eh, Donde en ese tiempo pues pudimos ver el estado espiritual de las iglesias hispanas en Estados Unidos. Al ver este estado espiritual, al ver el campo, ¿de qué te das cuenta? ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir yo? Ahí nosotros pudimos confirmar la misión. Al ver el estado espiritual en el que están las iglesias, al ver las situaciones de las iglesias, hay una pregunta muy simple que aparece en el corazón del evangelista. ¿Qué tipo de persona he de llegar de ser yo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué tipo de persona he de convertirme para cambiar esta realidad? No solo eso, sino que al estar en el campo también pudimos ver la puerta que Dios había preparado, el discípulo que reacciona al Evangelio y tiene el corazón para predicar este Evangelio en esa iglesia. Entonces, muy fácilmente, no solo fuimos, dimos un mensaje y volvimos, sino que pudimos ver el plan de Dios, lo que Dios había preparado y establecer el sistema para la continuidad. Esto es el vosotros ir y hacer discípulos. Cuando el Evangelio toma lugar en la vida de una persona, allá donde va, encuentra el plan de Dios, la respuesta que Dios ha preparado, y a través de ese encuentro de bendición se levanta el sistema para el movimiento de vida. El libro de Juan fue escrito por Juan. Juan fue un discípulo que caminó con Jesús y él escribió muy bien el cambio que se levantó en su vida en el proceso de pasar a vivir esperando al Mesías, creyendo en Jesús, pero sin conocer realmente al Cristo, a realmente conocer, llegar a conocer que Jesús era el Cristo. Él relata muy bien, a través de todas las señales, de todos los acontecimientos que iban ocurriendo, lo que se levanta en su vida. Hay un cambio en su escritura desde el principio al final. ¿Por qué esto es importante? Hay creyentes que se preguntan, yo ya sé que Jesús es el Cristo, si es que me lo han explicado muchas veces. Lo acepté un día en mi corazón y otra vez después más tarde lo volví a aceptar porque lo entendí un poco mejor. Pero
Aunque sé que Jesús es el Cristo y que en Él tengo la vida, sé que en Él tengo la salvación, que soy salvo, soy hijo de Dios, pero yo, ¿por qué sufro? Esa es la realidad de muchos creyentes que han oído el Evangelio, pero viven una vida con sufrimiento. Yo ya sé que Jesús es la solución a todos los problemas, que es la respuesta, pero ¿por qué no me funciona? ¿Por qué mi condición o mi situación no cambia? ¿Por qué siempre tengo que estar luchando con lo mismo? ¿Cuándo me voy a levantar o cuándo Dios va a levantar mi iglesia para hacer la evangelización del mundo? Esa es la realidad y el estado espiritual de muchas personas, que porque lo han oído conocen que Jesús es el Cristo, pero lo que no saben o lo que desconocen es la torre que ha sido edificada en ellos que impide que el Evangelio tome lugar en su vida. Juan expresa esto muy bien. Antes de que recibieras el Evangelio, hay una torre que se ha edificado en ti. Has recibido la salvación, has recibido la vida, pero en realidad, o en tu realidad, o cuando te viene un problema, sin darte cuenta, tu pensamiento, tu corazón es atrapado por tu problema espiritual. En este momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? No te tienes que desanimar. Sabes que Jesús es el Cristo, pero hay momentos de crisis o dificultades donde tu corazón, tu pensamiento se puede bloquear, puede quedarse atrapado o puede que tu problema espiritual reaccione y salga a flote por la situación límite en la que estás viviendo. Que seas arrastrado por tu problema espiritual nuevamente. En ese momento no te tienes que desanimar, sino que tienes que entender que el que eso ocurra en tu vida es lo normal porque es el resultado obvio por lo que hay grabado en ti. Y por eso, y esta precisamente es la razón por la que tengo que concentrarme en el Evangelio. Eso es lo que tienes que entender. No te asustes porque hay un problema espiritual que todavía no es sanado. Aunque has llegado a ser pastor o aunque has llegado a ser obrero o líder de la iglesia, aunque a través de ti muchas personas han llegado a conocer a Cristo y han recibido la salvación, que no te asustes si todavía sale tu problema espiritual, sino entiende que es lo normal en tu vida. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta, antes de que conocieras el Evangelio, desde tu niñez, desde el respaldo en la nación en la que naces, acorde a la cultura, acorde a los valores que hay en tu familia que no son del Evangelio, Satanás ha edificado una torre, ha edificado algo en ti, una fortaleza que hace que en el momento límite tu pensamiento y tu corazón se bloquee y quede atrapado, incluso arrastrado por ese problema espiritual. No te desanimes. Entiende que en ti está esa torre que hace, que impide que disfrutes del Evangelio y que hace que te caigas continuamente. Por eso, ¿quién es el discípulo entonces? ¿Qué entrenamiento es el entrenamiento de discípulos? Si de verdad este entrenamiento se levanta en tu vida, ¿qué es lo que ocurre? Empezarás a recibir sanidad. Por lo que el discípulo no es otro, sino es aquel que ha recibido sanidad a través del entrenamiento de discípulos. En Hechos 1:14, ¿quiénes se reunieron en ese aposento alto de Marcos? Los 120 discípulos que Jesús dejó. Ellos se reunieron en el aposento alto de Marcos, pero era una época donde te podían matar simplemente por el hecho porque te reunías en el nombre de Jesús, te reunías con otros discípulos de Jesús. Te podían matar directamente, pero todos ellos tenían una razón por la que reunirse. Después del entrenamiento con Jesús, todos encontraron esa razón por la que continuar, por la que dar su vida y reunirse, aun sabiendo que podía ser incluso peligroso. ¿Por qué tenían esa razón? Porque hubo algo que Jesús hizo en sus vidas. A través del encuentro con Jesucristo, al conocer que Jesús era el Mesías, que era el Cristo, y ver todas las señales, ellos recibieron la vida. De esta forma recibieron la sanidad necesaria, hasta el punto que se pudieron levantar para sanar a otros.
Este es el discípulo. Ellos, al tener ese encuentro con Jesucristo, Jesucristo sanó sus vidas hasta el punto que eran capaces de dar su vida, que no les importaba que les dejara de lado la sociedad, que no quisieran hacer negocios con ellos, o que incluso los insultaran o los discriminaran, porque habían experimentado esa sanidad que hay en el Evangelio, que hay en Cristo, y se levantaban hasta el punto que podían sanar a otros. Por eso fue Pedro quien sanó al cojo que estaba sentado en la puerta de la iglesia, al que nadie podía sanar, que muchos le ayudaban con limosna, le ayudaban con comida, transportándole de un lado a otro, pero fue Pedro quien recibió la sanidad al encontrarse con Jesús previamente, que él pudo levantarse para sanar a otros y sanar aquello que otros no pudo sanar. Podemos ver en Hechos 8, del 4 al 8, que ellos se levantaron, los que habían recibido previamente la sanidad, se volvieron las personas que se levantaban hasta el punto que después de que Dios obraba a través de ellos, se levantó gran gozo en Samaria que estaba lleno de personas enfermas, paralíticos, endemoniados, y que al oír el Evangelio se levantó la sanidad que nunca se había levantado en Samaria. Dios hizo esto a través de Felipe, que había recibido la sanidad al entender el Evangelio. ¿Quién es el discípulo? El que ha recibido la sanidad. El que sana a otros. Al ser proclamado que Jesús es el Cristo en Samaria, se levantó la obra que no se había levantado hasta ahora. ¿Cómo recibieron esta sanidad estos discípulos? ¿Cómo recibieron la sanidad hasta el punto que se pudieron levantar para sanar a otros? Cada uno de ellos, primeramente, experimentaron el monte del Calvario. ¿Qué es esto? Que Jesús es el Cristo. ¿Por qué había de venir y qué significa que muriera y resucitara? ¿Qué significado tiene esa cruz con mi vida? ¿Cuál era mi problema? Que la muerte y resurrección de Cristo lo soluciona. Ellos entendieron esto y al ver que Cristo lo consumó en la cruz, realmente se levantó esa experiencia de que Cristo es suficiente, lo es todo, es completo. Cada uno de ellos pudieron ver, a través de la experiencia del Monte del Olivar, la misión, el por qué Dios los había llamado, donde 40 días Jesucristo, después de haber resucitado, les habló acerca del reino de Dios. Cada uno de ellos pudo experimentar la obra y el poder del Espíritu Santo que los hizo ser testigos hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo se levantó en el aposento alto de Marcos. Como fueron sanados con esto, con el monte del Calvario, el olivar y el aposento alto de Marcos, ¿qué ocurrió en sus vidas? Allá donde iban, en el campo en el que estuviesen, sus ojos se abrieron para ver el campo. No veían un cojo, veían una persona con un problema espiritual, separado de Dios bajo la condenación del pecado y atrapado bajo la obra de Satanás. Veían el estado espiritual en el que estaba el hombre. Como fueron sanados de esta forma, sus ojos para ver el campo fueron abiertos. En otras palabras, empezaron a entender cuál es el problema del hombre y por qué había de ser solo Cristo. Entonces, allá donde iban, ¿qué es lo que ocurría? Que Dios les daba el encuentro con la persona que él había preparado y de esta forma se levantaba el sistema de sanidad. Ellos mismos se volvían el sistema para que las personas pudieran ser sanadas con el Evangelio. Ananías, quien había recibido la sanidad, tenía este sistema para sanar a otros. Él había recibido previamente la sanidad junto con Jesucristo. Ese Ananías fuese vosotros, cuando Jesús dice vosotros id y haced discípulos. Ese Ananías estaba en Damasco. Él fue uno de los 70 obreros que recibió el entrenamiento con Jesús, a uno de los cuales le dijo, vosotros ahora id. ¿Dónde fue? A Damasco. A hacer discípulos. Y Dios le envió a Saulo, perdona. ¿Quién es Pablo?
haced discípulos. Vosotros id, haced discípulos. Ananías tenía este sistema. Porque él había recibido la sanidad en el Evangelio, sus ojos fueron abiertos para ver el campo. Y él mismo se levantó como ese sistema que Dios, al ver a Pablo, ¿qué vio? A ver, ¿a quién le envió a Pablo? Y en Ananías, en Damasco estaba Ananías orando. Y era el discípulo que podía ayudar realmente a Pablo. Por eso Dios le envió a Pablo, Ananías se lo envió a Pablo. Por esto, en el día de hoy, que Jesús vino como el Cristo. Nosotros cantamos, Jesús es el Cristo, la alabanza. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo, que Jesús vino como el Cristo, que Jesús es el Cristo, Jesucristo. No son simples palabras. Si de verdad conocen qué tipo de nombre es el nombre de Jesucristo, se levantan cambios en vuestras vidas. Donald Trump y presidente Donald Trump es diferente. Cuando confiesan Jesucristo, espiritualmente se levantan muchas obras. Tienen que conocerlo y disfrutarlo. Entonces, el tiempo del culto, el tiempo de reunirme y orar junto con otros hermanos, es un tiempo que es diferente. La semana pasada yo dije que Jesús dijo, en el 14 vimos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta semana, ¿qué dice Jesucristo? Yo soy la vid verdadera. La semana pasada, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. En Israel había más árboles, no es que solo había una vid, no era un solo tipo de árbol, había muchos diferentes tipos de árboles. ¿Por qué Jesucristo escogió la vid para decir yo soy la vid? Podría haber dicho yo soy un manzano, yo soy cualquier otro árbol, no. ¿Por qué dijo la vid? ¿Por qué escogió la vid? Además, yo soy la vid verdadera. Habrá una razón, ¿no? Por la que Jesús, quien es Dios, se definió a sí mismo como que yo soy la vid verdadera. En Salmos 88 dice la palabra de Dios de ahí en adelante, eh, ahí habla la palabra de la vid. Y Jesús dice hoy, yo soy esa vid verdadera. En el 8 dice, hicisteis venir una vid de Egipto, echasteis las naciones y la plantasteis. Aquí habla que el pueblo de Israel es la vid que vino desde Egipto y que la sacó de Egipto y la plantó en Canaán. Es lo que habla estos versículos. Yo soy la vid verdadera, significa soy soy Dios que vino a esta tierra para salvar a mi pueblo. Podemos ver que Dios cogió esa vid de Egipto, la hizo pasar a través del desierto y la plantó en Canaán. ¿Egipto qué es? Es el mundo. Y el príncipe del mundo, ¿quién era? Faraón, ¿quién era Satanás? Representa a Satanás. ¿Qué hacía el pueblo de Dios en Egipto bajo el príncipe de este mundo que era Satanás? Eran esclavos. Eran esclavos de Satanás. ¿Cómo Dios liberó al pueblo, a su pueblo de Egipto de la obra de Satanás? A través de la Pascua. Esto es, al poner la sangre del cordero. Y al salir de ahí, a través de la sangre del cordero, que fueron libres de la autoridad de Satanás, de toda esclavitud y condenación que estaban bajo la obra de Satanás y del mundo, caminaron en el desierto y durante el desierto Dios obró con poder en el pueblo de Dios. Eso es el Pentecostés. Y luego la cosecha. ¿Qué está diciendo Jesús entonces al decir yo soy la vid verdadera? Estaba diciendo que yo soy ese protagonista de las tres fiestas principales de los judíos. Por eso escogió la vid. Al cumplirse la profecía del Antiguo Testamento, esa vid que fue sacada de Egipto y plantada en Canaán, que fue liberada de Egipto a través del sacrificio de sangre al derramar
la sangre del cordero y ponerlo en los marcos de las puertas. Es que Dios liberó al pueblo, a su pueblo, de Egipto. Yo soy esa Pascua. En el camino del desierto, donde Dios obraba juntamente con poder, junto con su pueblo, el Pentecostés. Y después la cosecha, que es el fruto que Dios trajo. Al decir yo soy esa vid verdadera, Jesucristo estaba diciendo yo soy el protagonista, el cumplimiento de estas tres fiestas principales de los judíos. Yo soy esa Pascua, ese Pentecostés y esa cosecha. ¿Qué significa la Pascua? ¿De qué nos habla la Pascua? De la salvación. El Pentecostés, del poder de Dios en mi vida. Y la vida de ese respaldo, la cosecha, el fruto que Dios proveía de ese fruto, de esa cosecha a su pueblo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la salvación. En mí está el poder de Dios. Yo soy tu respaldo. Yo soy esa vid verdadera. Nuevamente, ¿qué representa Egipto? El mundo. ¿Y el príncipe de ese mundo quién era? Faraón, Satanás. ¿Y el pueblo de Dios qué era? Esclavo de Satanás, de Faraón. Está hablando de la condición en la que estaba el hombre. Por eso yo soy la vid. Yo soy la Pascua, a través de la cual puede ser libres la liberación, la salvación. Yo soy la vid, quiere decir, yo soy aquel que os libró de Satanás y os plantó nuevamente en Canaán. Yo soy aquel camino a través del cual, verdad y vida, a través del cual llegáis a Canaán, donde disfrutáis de las bendiciones de Dios. Si no es a través de mí, no llegaréis a Canaán. En otras palabras, yo soy aquel a través del cual el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo que está en mí, el Espíritu Santo que me guía y el Espíritu Santo que obra en mi vida. Está junto conmigo en mi vida, me guía y obra en mí. Yo soy ese camino, el profeta. Yo soy el sacerdote. Yo soy el rey. En otras palabras, el camino para derrumbar esa torre construida en vosotros por Satanás no será otro. Donde erais esclavos, es solo Jesucristo. No hay otro camino. Yo soy ese camino, ese profeta que puede hacer que la torre de Satanás caiga en vosotros. Yo soy aquel que os hace caminar por el itinerario de la verdad y que hace que los frutos, las señales de la vida aparezcan en sus vidas, en sus ministerios y campos. Entendiendo que esa torre de Satanás está en mí, ¿qué empezarás a entender? ¿Por qué ha de ser las tres concentraciones? ¿Por qué hablamos de concentrarnos en el Evangelio? ¿Por qué concentrarse? ¿Por qué Jesús vivió 3 años con sus discípulos? Al convivir con ellos durante 3 años, ¿qué hizo? Hizo que la torre de Satanás que estaba en ellos, que había en sus discípulos, se derrumbara una a una, en cada uno de ellos. Esto no lo puedes hacer solo viendo al creyente 1 hora a la semana el domingo. Cambiar esta torre de Satanás en la vida del creyente con el mensaje del domingo en el culto, de verdad que es muy difícil. Jesús convivió con ellos, porque viéndoles una semana, o sea, 1 hora a la semana, pues era totalmente difícil. Reciben gracia el domingo, dan la gloria a Dios a través de la alabanza del culto, reciben gracia y en el momento que llegan en la tarde a casa y encienden el televisor, nuevamente caen otra vez con el estándar del mundo. Al concentrarse en el Evangelio, mi estado espiritual es restaurado y me viene la respuesta de los 5 básicos. Al concentrar en el Evangelio y entenderme a mí mismo, ver la condición en la que estaba el hombre y por qué había de ser Cristo, ¿qué empieza a ser restaurado en ti? Tu relación con Dios. Génesis 1:27, esa imagen de Dios, a través de la cual puedes gobernar, sojuzgar la tierra, conquistarla. La respuesta a la bendición de Dios viene sobre tu vida. Al cambiar tu estado espiritual, ¿cómo Dios obra en ti?
te da un encuentro diferente. Te da el encuentro con la persona que Él ha preparado, con la persona con la que has de hacer equipo, con la persona que realmente Él ha preparado para salvar ese campo, donde tu casa, tu familia se vuelve casa de misión. A través de tu trabajo, de tu oficio, el evangelismo empieza a tomar lugar y te levantas como la persona que influye y cambia la región. A través de cambiar el estado espiritual de una persona, las 20 estrategias empiezan a tomar lugar en ti, a través de una persona. En una persona, en la iglesia, en la región, en la nación, hasta las 237 naciones. ¿Cuál es la obra que viene? Cuando esto empieza a tomar lugar en ti, empiezas a ver el campo de forma diferente y empiezas a entender a las personas por qué actúan así. Entonces puedes esperar, puedes aceptarlas esperando y sobre todo puedes superar lo que digan o lo que hagan, porque entiendes el estado espiritual en el que tienen. A través de la concentración, al derrumbarse estas 12 torres, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios empieza a configurar tu vida nuevamente. Empieza a configurar en tu vida lo verdadero para que camines un itinerario diferente al que has caminado hasta ahora. Eso es la plataforma, la torre de vigilancia y la antena, que bien conocéis. Este entrenamiento es el entrenamiento en el campo. Cuando el discípulo que está experimentando el Evangelio, que está experimentando que Jesús es el camino, la verdad y la vida, esa vid verdadera, va al campo, ¿qué experimenta? ¿Qué tipo de persona he de llegar yo a ser? Es el fórum que se ha levantado en nosotros este fin de semana al ver la realidad espiritual que hay en las iglesias de habla hispana de Estados Unidos. En otras palabras, me convierto en la persona que el campo necesita, la persona que es respuesta para el campo. Eso es el entrenamiento que ha de tomar lugar en el discípulo al ver el campo. Por eso Amílcar decía eso al ver esa realidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer en este lugar? ¿En qué tipo de persona o evangelista me he de convertir? ¿Por qué? Porque al ver el campo te das cuenta. Al ver el campo te das cuenta de lo que hay, de lo que no hay, de qué tengo que hacer, y ahí confirmas la misión de Dios. Los discípulos, recibiendo esta respuesta, se levantaban como el equipo de evangelismo y haciendo equipo juntos, iban a las regiones, de región en región, y levantaban ese sistema a través del cual otras personas recibían la sanidad. Enseñaban a otros lo que Jesús les había enseñado para que se puedan autorreproducir. Esto hace, al experimentar esto y ver el campo, hace que tu configuración cambie y te vuelvas esa persona que es plataforma. ¿Qué significa eso? Que cualquier persona que venga que se encuentre contigo puede empezar a cambiar, a recibir esa sanidad, porque tú la has recibido. El autobús, no sé en sus países, pero el autobús no para en cualquier lugar, tiene sus paradas. Si quieres subirte al autobús, tienes que ir a la parada de autobús y ahí cuando para, subes. Eso es una plataforma. Si quieres coger el avión, tienes que ir al aeropuerto, que es el lugar donde los aviones aterrizan. Esa es la plataforma para coger el avión. Dios te levanta como esa plataforma del Evangelio a través del cual el Evangelio puede ser proclamado y la obra de sanidad que Dios ha hecho en tu vida la empieza a hacer a través de ti en la vida de otros. Dios te establece como esa torre de vigilancia, donde otros que están en oscuridad pueden ver la torre que resplandece luz para ser guiados hacia la luz, pero además te levanta a ti como torre para que puedas ver hasta las 237 naciones. Esa es la antena que comunica en todo el mundo e ir y hacer discípulos a todas las naciones. Los discípulos, recibiendo esta respuesta, se levantaban como el equipo de evangelismo.
Esto hace que cambie tu configuración. Entonces te viene el fruto, las señales, que son las tres respuestas. Ahí te das cuenta que realmente no es un problema, sino que en medio del problema está la respuesta que Dios quiere. A través del problema recibes la guía para acabar en el lugar que Dios quería que tú estuvieras. Te das cuenta que a través del problema, realmente Dios lo que está haciendo es cambiarte, porque Dios es alguien que realmente, si es necesario, utiliza hasta tu problema espiritual para que puedas llegar a conocer a Cristo. Dios es alguien que porque te quiere usar y cambiar, quiere que se levante el cambio en tu vida, es alguien que permite que toques fondo. En otras palabras, te mata para que vivas. Eso lo hace Dios. Aunque no lo creas cuando estás sufriendo en el problema. Al disfrutar esto te das cuenta que no es un problema, sino que en medio del problema está la respuesta escondida, la respuesta de Dios. Que no es una crisis, sino una oportunidad para comenzar de nuevo con lo verdadero. No es un conflicto, sino que es una oportunidad para renovarme, para cambiar aquello que tengo que cambiar en mí. Dios utiliza los problemas, las crisis y los conflictos para traer bendición a tu vida de esta forma. Por eso están en un buen horario. Estamos, como habla hispana, en un buen horario donde Dios está trayendo a través de estas tres concentraciones, las tres configuraciones y tres respuestas a cada uno de los obreros, discípulos de toda Latinoamérica. Estamos en ese horario donde Cristo, quien es la vid verdadera, se levanta como el camino, la verdad y la vida en nuestras vidas, en nuestros campos, en nuestras iglesias. Por eso les bendigo para que vean cómo Dios ha obrado y cambiado sus vidas. Entonces podrán levantarse como el sistema para salvar a otros. El mensaje de hoy, muy simple, la introducción muy importante. ¿Quién es el discípulo? ¿Qué entrenamiento recibir? ¿Qué entrenamiento es el entrenamiento de discípulos? ¿A través de qué entrenamiento he de caminar? Jesús estuvo 3 años y 6 meses con sus discípulos y durante ese tiempo cambió esas 12 torres de Satanás en sus vidas una a una. Los sanó. ¿Cómo? A través de la experiencia del Monte del Calvario, a través de la experiencia del Monte del Olivar, donde pudieron recibir la sanidad y encontrar esa misión. No solo eso, sino que pudieron experimentar la obra del Espíritu Santo, de que era a través de su poder, para ser testigos. ¿Cuál es la conclusión? El fruto. De esta forma, levantándose esa obra en cada uno de los discípulos, podemos ver las 237 naciones y 5.000 tribus, la sanidad y la cumbre que ha de levantarse. A través de este entrenamiento de discípulos, viene el fruto que no es otro, sino que se establece y se levanta el equipo de evangelismo que es testigo y que salva a las 237 naciones y 5.000 tribus, que hace la obra de la sanidad y la cumbre. Los tres atrios. Os bendigo para que estas respuestas vengan primeramente a sus vidas y se puedan levantar como ese sistema de sanidad que pueden guiar, que hacen que puedan guiar a otros a que reciban la misma sanidad que recibieron los discípulos de Jesús. Que puedan ser como Ananías, quien estaba preparado, había recibido la sanidad del Evangelio y tenía el contenido con el que podía sanar a otros. Os bendigo para que a través de este entrenamiento de discípulos que tenemos cada semana, puedan estar recibiendo en sus vidas este fruto. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Que el entrenamiento de discípulos esté tomando lugar en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.